Olvidé decirle a mi hijo que las cámaras de seguridad volvían a funcionar, y a la mañana siguiente, cuando revisé las grabaciones, se me rompió el corazón. Mi hijo Mateo y su esposa Camila fueron captados ejecutando un plan frío y calculado. Fingir una descarga eléctrica y simular una caída fatal por las escaleras del sótano para que mi muerte pareciera un accidente. El niño al que crié solo después de la muerte de su madre estaba allí sentado, calculando los pagos del seguro como si mi vida fuera una simple mercancía. En ese momento me di cuenta de que no solo me enfrentaba a una traición familiar, sino que me había convertido en el próximo objetivo de una asesina en serie. Lo que no esperaban era que el hombre al que pretendían enterrar había tendido silenciosamente una trampa para que cayeran directamente en ella. Detente un momento e imagina a tu propio padre, un hombre trabajador como yo, sentado en ese taller viendo a su propio hijo planear su asesinato en cámara. ¿Cuál sería tu próximo movimiento? Comenta abajo con tus pensamientos y dime desde dónde nos estás viendo. La satisfacción de un trabajo bien hecho siempre ha sido mi mayor recompensa. De pie en mi taller este jueves por la tarde, pasé mis manos curtidas por el sistema de cámaras de seguridad recién reparado, sintiendo ese orgullo familiar de 40 años de trabajo eléctrico. El frío de octubre se colaba por las ventanas, pero dentro de mi hogar, la casa que construí con estas manos en 1995, todo se sentía cálido y seguro. Durante 2 semanas esas cámaras habían sido decoraciones costosas después de que una subida de tensión dejara fuera de servicio el circuito principal. Hoy, después de 3 horas de recableado cuidadoso, cada lente era cristalina, cada micrófono captaba el más mínimo sonido. A mis 65 años, mis ojos necesitan lentes de lectura, pero mis manos aún conocen los sistemas eléctricos mejor que hombres con la mitad de mi edad. Esta casa representaba todo por lo que había trabajado. Cada cable que pasé por estas paredes, cada toma de corriente que instalé, todo era mío. Cuando mi esposa Elena falleció hace 8 años, pensé en vender, pero este lugar guardaba demasiados recuerdos. Además, Mateo necesitaba un lugar donde aterrizar cuando su vida se desmoronó. ¿Y qué clase de padre sería yo si no ayudara a mi único hijo? El portazo de un auto me sacó de mis pensamientos. 5:30 en punto. Mateo y Camila eran puntuales para nuestras cenas semanales. Me limpié las manos y me dirigí a la puerta principal, escuchando la risa de Camila desde la entrada. Esa risa solía encantarme cuando Mateo la trajo a casa por primera vez hace 3 años. Últimamente, algo en ella se sentía calculado. ¡Papá! La voz de Mateo tenía una alegría forzada que había estado notando más a menudo. ¿Cómo está la vieja hacienda? Abracé a mi hijo, sintiendo lo delgado que se había puesto. No me puedo quejar, mijo. He estado ocupado con algunos trabajos eléctricos en la casa. Ya sabes cómo odio dejar que las cosas se acumulen. Camila dio un paso adelante con esa sonrisa perfecta que nunca llegaba a sus ojos. Don Roberto, usted trabaja demasiado. Un hombre de su edad no debería estar trepando para arreglar cosas. Para eso están los profesionales. Respondí mientras los guiaba adentro. Los profesionales cobran lo que yo gano en una semana por un trabajo que puedo hacer en una tarde. Además, mantiene ocupadas a estas viejas manos. Durante la cena, un buen estofado casero, los observé con más cuidado de lo habitual. Tal vez era el electricista en mí. Estamos entrenados para notar cuando los circuitos no funcionan bien. Camila seguía dirigiendo la conversación hacia la casa, preguntando sobre el valor de la propiedad, preguntándose si había considerado actualizar el seguro. Mateo apenas hacía contacto visual, dando respuestas vagas sobre su búsqueda de empleo que no cuadraban. ¿Alguna suerte con esas entrevistas?, pregunté, cortando mi carne. Mateo se movió incómodamente. El mercado está difícil, papá, pero tengo pistas prometedoras. Eso es maravilloso, interrumpió Camila suavemente. Don Roberto, usted es tan generoso con esa mensualidad. $700 rinden mucho.
La forma en que lo dijo me puso la piel de gallina, como si fuera su derecho, no mi elección de ayudar a la familia. Hablando de la casa, continuó Camila. ¿Ha pensado en actualizar su sistema de seguridad? Esas cámaras viejas probablemente ya no sean muy fiables. Estaba a punto de mencionar que acababa de pasar la tarde poniendo el sistema en perfecto estado cuando sonó el teléfono. Era la señora García, de la casa de al lado, frenética por una fuga de agua en su sótano. ¿Podría echar un vistazo? Su difunto esposo siempre se había encargado de estas cosas. Por supuesto, señora García. Voy para allá enseguida. Colgué y me volví hacia Mateo y Camila, que ya estaban recogiendo sus abrigos. Lo siento, hijos. El deber llama. No hay problema, papá, dijo Mateo todavía evitando mis ojos. Deberíamos irnos de todos modos. Los acompañé a la puerta, con esa sensación inquietante creciendo. Algo andaba mal esta noche. Las preguntas de Camila sobre la seguridad, la obvia incomodidad de Mateo. Pero la señora García necesitaba ayuda, y los vecinos son lo primero. Mientras su auto se alejaba, me di cuenta de que había olvidado por completo mencionar que las cámaras estaban funcionando de nuevo. La llamada telefónica había interrumpido mi hilo de pensamiento por completo. Mañana se lo diría tomando un café y haría una prueba adecuada de todo el sistema. Después de 40 años solucionando problemas eléctricos, había aprendido que la mejor manera de detectar fallas era observarlo todo cuando la gente pensaba que nadie estaba mirando. La mañana del viernes llegó con esa claridad nítida de otoño que hacía que todo pareciera más agudo. Había dormido inquieto, mi mente dando vueltas sobre la extraña tensión de la cena de anoche. A las 10 en punto, estaba en mi taller con café recién hecho, listo para ejecutar esa prueba integral del sistema de seguridad. Los múltiples monitores cobraron vida con una claridad satisfactoria. Cada ángulo de mi casa se mostraba en alta definición. La captación de audio era tan clara que podía escuchar el zumbido del refrigerador. 40 años de trabajo eléctrico me habían enseñado a apreciar las instalaciones de calidad. Y este sistema rivalizaba con cualquier cosa que los profesionales cobran miles de dólares por instalar. Estaba ajustando los ángulos de la cámara cuando escuché una llave en mi puerta principal. La marca de tiempo leía 10:15 de la mañana. A través de la cámara de la sala, vi a Mateo y Camila entrar, moviéndose con la confianza casual de personas que pertenecían allí. Pero no se suponía que estuvieran aquí. Mateo había mencionado entrevistas de trabajo. Mi dedo se detuvo sobre el intercomunicador, cuando algo en su comportamiento me dejó helado. Estaban mirando alrededor con cautela, revisando las esquinas, escuchando si yo estaba presente. Esto no era familia pasando para una visita amistosa. Entonces me di cuenta. No tenía ni idea de que las cámaras estaban funcionando. La llamada de anoche me había interrumpido antes de mencionar la reparación. Todavía creían que el sistema estaba muerto. Pensaban que eran invisibles. «Perfecto», dijo Camila, su voz cristalina a través del audio. «Él no está aquí y esas cámaras todavía están rotas por la subida de tensión». Mateo parecía incómodo, moviéndose nerviosamente. Revisar sus papeles personales se siente mal, Cami. ¿Mal? La risa de Camila no se parecía en nada al sonido encantador que yo había conocido. Esto era frío y calculador. «Mateo, ya hemos discutido esto. El domingo por la mañana hacemos que esto parezca un accidente eléctrico en el sótano. Tu padre siempre está jugueteando ahí abajo. Es completamente creíble. Mi sangre se convirtió en hielo. Domingo por la mañana. Accidente eléctrico. No planeaban robarme. Planeaban matarme. El seguro de vida por sí solo es de $200,000. Continuó Camila sacando carpetas del escritorio de mi habitación. Más el valor de la casa, más de $600,000 en total. Suficiente para pagar tus deudas de juego y empezar de nuevo. La cara de Mateo se puso pálida. Sé que el dinero resolvería todo, pero es mi padre, Camila. Tu padre que ha controlado tu vida durante 32 años, espetó ella. El viejo Héctor Pérez fue más difícil de convencer que tú y eso funcionó perfectamente.
Héctor Pérez. El nombre no significaba nada para mí, pero su tono casual me puso la piel de gallina. ¿Quién es Héctor Pérez?, preguntó Mateo. Camila sonrió con esa sonrisa perfecta que alguna vez encontré encantadora. Un anciano en la ciudad del norte, con una casa bonita y una naturaleza confiada. Los certificados de defunción decían causas naturales. No se necesita investigación. Doña Dorotea en el otro estado fue aún más fácil. La pobre se cayó por las escaleras después de firmar su propiedad. La habitación daba vueltas a mi alrededor. Esto no era desesperación o codicia familiar. Esto era un patrón. Camila era una depredadora, y yo era simplemente su último objetivo. «Nunca me dijiste que realmente murieron», susurró Mateo. «¿Qué pensabas que pasó? ¿Que se mudaron a la playa?» La voz de Camila goteaba desprecio. «Mateo, madura. Así es como funciona el mundo. Los débiles son consumidos por los fuertes». Observé a mi hijo, el niño que había criado solo, asentir lentamente en acuerdo. Cualquier bondad que hubiera en él estaba siendo destruida sistemáticamente por el veneno de esta mujer. Domingo por la mañana, 8 de la mañana, continuó Camila extendiendo documentos en mi mesa de café como un general planeando una campaña. Descarga eléctrica en el taller del sótano. Caída por las escaleras. Llamada tardía al número de emergencias. Para el mediodía seremos familiares en duelo con un futuro rentable. 2 días. Tenía 2 días antes de que planearan asesinarme en mi propia casa. Mientras me sentaba rodeado de las herramientas y habilidades que habían construido mi vida, me di cuenta de que olvidar mencionar esas cámaras podría haber sido el error más afortunado que había cometido. Camila había matado 2 veces antes, pero nunca había apuntado a alguien que pudiera verla venir. El cazador acababa de convertirse en la presa, y ella ni siquiera lo sabía todavía. El reloj en mi tablero marcaba las 12:45 de la tarde, cuando entré al estacionamiento del bufete de abogados. Mis manos estaban firmes, más firmes de lo que habían estado en toda la mañana, porque ahora tenía un plan. El impacto del descubrimiento había quedado atrás. Lo que venía por delante era acción. La oficina de la licenciada Elena solía oler a cuero y determinación. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 50 años, con ojos agudos que no perdían detalle. Había llamado antes y usado la palabra emergencia, y ella había despejado su tarde. «Señor Roberto», mencionó una conspiración de asesinato por teléfono. «Necesito escuchar todo». Reproduje las grabaciones en mi teléfono. La voz de Camila llenó la habitación. «Domingo por la mañana, 8 de la mañana. Descarga eléctrica en el taller del sótano. Caída por las escaleras». La expresión de Elena se endureció con cada palabra. «Esto no es codicia familiar desesperada, don Roberto. Esto es abuso profesional de ancianos con homicidio». Mencionó que ella hizo referencia a víctimas anteriores. Héctor Pérez, doña Dorotea. Ambos murieron después de transferencias de propiedad. Ella ya estaba escribiendo en su computadora. «Estoy programando una evaluación de competencia de emergencia con la doctora Fernández. Si planean alegar que usted es mentalmente incapaz, necesitamos documentación médica que demuestre lo contrario. ¿Puede estar allí a las 2:30? Absolutamente. Bien. También estoy llamando a mi investigador privado. Si esta mujer ha hecho esto antes, habrá registros». La clínica de la doctora Fernández estaba a 15 minutos en coche, a través de barrios familiares que de repente se sentían extraños. Todo se veía igual, pero yo lo veía todo a través de los ojos de alguien marcado para morir en 36 horas. La evaluación cognitiva fue exhaustiva. Pruebas de memoria, ejercicios de resolución de problemas, preguntas sobre eventos actuales. La doctora Fernández había sido mi médico durante más de una década, y su preocupación era genuina. «Roberto, su función cognitiva es excelente, mejor que la de la mayoría de los hombres 20 años más jóvenes». Firmó la documentación oficial con autoridad. Lo que ha descrito no es paranoia, es instinto de supervivencia respondiendo a una amenaza real. A las 3:30,
Estaba de vuelta en la oficina de Elena, donde su investigador tenía noticias que cambiaron todo. Camila López no existe, anunció extendiendo documentos sobre el escritorio de Elena. Su nombre real es Verónica Méndez. Es buscada en relación con 2 muertes sospechosas en otros estados. Ambos casos permanecen como investigaciones abiertas. Elena se inclinó hacia adelante. Órdenes de arresto pendientes, órdenes activas, fraude financiero, abuso de ancianos y ahora sospecha de homicidio. La policía local puede arrestar a la vista. Las piezas caían en su lugar con una claridad aterradora. Verónica Méndez era una depredadora que se especializaba en víctimas mayores, y Mateo me había entregado a ella como un regalo envuelto. ¿Cuál es nuestra línea de tiempo?, preguntó Elena. Están planeando el asesinato para el domingo por la mañana. Eso nos da... Miré mi reloj. 41 horas. Más que suficiente. Elena ya estaba buscando su teléfono. Estoy llamando al detective Vargas. Él dirige la unidad de delitos contra mayores. Con las órdenes existentes y su evidencia grabada, podemos tenerla bajo custodia antes de que sepa que la golpeó. ¿Qué pasa con Mateo? La expresión de Elena se suavizó ligeramente. La conspiración para cometer asesinato conlleva un tiempo serio en prisión, pero si coopera y testifica contra ella, podría haber opciones. Las grabaciones dejan claro que ella es la mente maestra. A las 4:30, nuestra estrategia estaba establecida. Mañana por la mañana, el detective Vargas revisaría toda la evidencia. La evaluación médica me protegía contra desafíos de competencia. Las órdenes pendientes daban a la policía autoridad de arresto inmediata. Don Roberto, dijo Elena mientras me preparaba para salir, ha hecho algo notable aquí. La mayoría de las víctimas de abuso de ancianos nunca lo ven venir. Usted no solo detectó la amenaza, está deteniendo a una asesina en serie. Caminando hacia mi auto, sentí algo que no había experimentado en años. La satisfacción de que un plan se uniera. Verónica Méndez había cometido un error crucial. Asumió que yo era solo otro anciano indefenso esperando ser victimizado. Mañana aprendería que algunas presas se defienden. El aire de la tarde traía el aroma de las hojas de otoño y la posibilidad. En 37 horas, o yo estaría muerto en mi sótano, o Verónica Méndez estaría esposada. Sabía en qué resultado estaba apostando. La casa se sentía diferente cuando regresé esa noche. Las mismas paredes, los mismos muebles, pero ahora cada rincón tenía el potencial de evidencia. Me moví a través de mi rutina previa a la cena con una normalidad practicada, mientras mi sistema de vigilancia mejorado captaba todo con claridad cristalina. Mateo y Camila llegaron a las 6 en punto con sus sonrisas de viernes por la noche, tan predecibles como un reloj. Pero esta noche, yo estaba escuchando más que la conversación de la cena. ¿Cómo estuvo tu día, papá?, preguntó Mateo, acomodándose en su silla habitual. Productivo, respondí, lo cual era la subestimación del siglo. Me encargué de algunos asuntos importantes en la ciudad. Los ojos de Camila se agudizaron ligeramente. Oh, ¿algo interesante? Solo recados de viejo. Visitas al médico, papeleo. Ya saben cómo es. La mentira salió fácilmente. Dejé que pensaran que yo era solo otro tonto anciano arrastrando los pies a través de sus días restantes. Durante la cena, Camila se excusó para hacer una llamada telefónica. A través del sistema de audio mejorado, su voz llegó perfectamente desde la cocina. Enzo, soy Verónica. El domingo por la mañana está confirmado, ¿sí? 8 de la mañana en punto. No, el viejo no sospecha nada. Asegúrate de que tu equipo de limpieza esté listo para las 10. Enzo, otro jugador en este juego mortal. Archivé el nombre mientras Camila regresaba a la mesa con esa sonrisa practicada. Lo siento por eso. Llamada de trabajo. Después de la cena, se mudaron a la sala mientras yo lavaba los platos. Mis oídos sintonizados a cada palabra a través del sistema de vigilancia. No puedo seguir haciendo esto. La voz de Mateo era apenas un susurro. Mirarlo a los ojos.
sabiendo lo que estamos planeando. Mateo, ya hemos repasado esto. La paciencia de Camila se estaba agotando. Debes $50,000 a personas que rompen piernas por pagos atrasados. Tu fecha límite es el lunes por la mañana. ¿Qué crees exactamente que pasa si no cumplimos? $50,000. Deudas de juego. De repente, la desesperación de Mateo tenía perfecto sentido. Tiene que haber otra manera, suplicó él. No hay otra manera. La voz de Camila se volvió aguda. ¿Crees que disfruto esto? ¿Crees que quería convertirme en lo que soy? Pero esto es supervivencia, Mateo. Tu padre muere, o tú lo haces. Elige. La brutalidad casual de ello me asombró. Mi propio hijo reducido a este cálculo imposible. Háblame de Enzo, dijo Mateo después de un largo silencio. Vicente Enzo Castillo. Él maneja el lado técnico, documentos falsificados, operaciones de limpieza, manejo de testigos. Ha estado haciendo esto durante 20 años en 6 estados. Nunca lo han atrapado. Manejo de testigos. A veces los vecinos se ponen curiosos. A veces los viejos amigos hacen demasiadas preguntas. Enzo maneja esas situaciones. El alcance de esta operación se estaba volviendo claro. Esto no era solo un asesinato. Era crimen organizado con un recuento de cadáveres que se extendía a través de las fronteras estatales. Domingo por la mañana, 8 de la mañana. Continuó Camila, su voz ahora profesional. Estarás aquí temprano, supuestamente visitando a tu padre. Yo estaré en la cocina haciendo café. Él bajará al taller del sótano como siempre lo hace. Y luego, accidente eléctrico. El taller tiene cableado expuesto, equipo viejo. Muy creíble para un hombre de su edad que insiste en hacer sus propias reparaciones. Será encontrado al pie de las escaleras del sótano. ¿Qué pasa si alguien investiga? No lo harán. Enzo estará aquí a las 10 para asegurar que la escena se vea perfecta. Para el mediodía, seremos familiares en duelo planeando un funeral. Me paré en el fregadero de la cocina lavando mecánicamente el mismo plato una y otra vez mientras planeaban mi muerte con la eficiencia de una reunión de negocios. El dinero del seguro se libera en 30 días, añadió Camila. La venta de la casa puede ocurrir dentro de 60. Estaremos en otro estado con nuevas identidades antes de que alguien piense en hacer preguntas. ¿Nuevas identidades? Por supuesto. Verónica Méndez era probablemente solo un nombre en una larga lista de identidades asumidas. A las 9 en punto se habían ido, dejándome solo con el peso de lo que había aprendido. Pasé la siguiente hora revisando cada grabación, guardando copias de seguridad de los archivos en múltiples ubicaciones, creando una cadena inquebrantable de evidencia. 34 horas. Eso era todo el tiempo que me quedaba antes de que esperaran encontrarme muerto al pie de mis propias escaleras del sótano. Pero Vicente, Enzo, Castillo y su equipo de limpieza estaban a punto de descubrir que algunos ancianos no mueren en silencio. La mañana del sábado trajo el tipo de claridad que viene antes de una tormenta. Estaba despierto antes del amanecer, café en mano, revisando la lista de verificación final que determinaría si vivía o moría en 20 horas. El taller del sótano, su terreno de matanza elegido, necesitaba cobertura adicional. Instalé 2 microcámaras en las vigas del techo, posicionándolas para capturar cada ángulo donde planeaban escenificar mi accidente. La ironía no se me escapaba. Habían elegido la única habitación en la casa donde yo tenía una ventaja técnica completa. A las 8:30, tenía sistemas de grabación de respaldo en toda la casa, cada uno invisible para cualquiera que no los estuviera buscando. El almacenamiento en la nube aseguraba que incluso si destruían mi equipo, la evidencia sobreviviría. La oficina del detective Vargas olía a café viejo y determinación. Él era exactamente lo que había esperado. Un profesional curtido que había visto suficientes casos de abuso de ancianos para reconocer lo real cuando entraba por su puerta. Don Roberto, he estado investigando crímenes contra personas mayores durante 15 años. Lo que ha descubierto aquí es la operación más sofisticada que he visto. Le puse las grabaciones.
Su expresión se oscureció con cada revelación. ¿Verónica Méndez?, dijo él sacando archivos en su computadora. La hemos estado rastreando a través de 3 estados. Órdenes pendientes por fraude y sospecha de homicidio. Su evidencia nos da todo lo que necesitamos. ¿Cuál es el plan? Mañana, 7 de la mañana, posicionamos equipos tácticos alrededor de su propiedad. En el momento en que ella y su hijo lleguen, nos movemos. Con las órdenes y su evidencia grabada de conspiración, esto es hermético. ¿Qué pasa con Enzo Castillo? Vargas sonrió sombríamente. Vicente Castillo ha estado en nuestro radar durante 2 décadas. Si aparece para el deber de limpieza, lo estaremos esperando. Esto podría desmantelar toda una red criminal. La protección legal tomó otra hora. La abogada Elena había preparado documentos que bloqueaban cada aspecto de mi vida financiera. Cuentas congeladas contra acceso no autorizado. Transferencias de propiedad bloqueadas. Directivas médicas blindadas. No pueden tocar nada ahora, me aseguró. Incluso si algo sale mal mañana, sus activos están completamente protegidos. ¿Qué pasa con las grabaciones? Legalmente obtenidas en su propia propiedad, con sospecha razonable de actividad criminal. Son admisibles y devastadoras. Cualquier fiscal decente llamaría a este caso un regalo. Para el mediodía, estaba de vuelta en casa, rodeado por el silencio de cámaras ocultas y sistemas de respaldo. Todo estaba listo. Cumplimiento de la ley profesional, protección legal, documentación médica y suficiente evidencia para encerrar a Verónica Méndez de por vida. Caminé por mi casa, realmente la miré por primera vez en días. Cada habitación guardaba recuerdos de la vida que había construido aquí, el hijo que había criado, el futuro que había planeado. Mañana, ese hijo caminaría por mi puerta principal, con la intención de verme morir. Pero estaría caminando hacia una trampa de 40 años en proceso. Sonó el teléfono. La voz del detective Vargas era tranquila, pero urgente. Señor Roberto, acabamos de recibir noticias de que el equipo de Castillo ya está en la ciudad. Se están tomando esto en serio. Nosotros también. Sí, señor, lo estamos. Trate de descansar un poco esta noche. Mañana va a ser intenso, pero ha hecho todo bien. La racha de asesinatos de esta mujer termina con usted. Después de colgar, me paré en mi taller rodeado de las herramientas que habían construido mi vida y que ahora la salvarían. Verónica Méndez había cometido un error de cálculo fatal. Había asumido que yo era solo otra víctima indefensa. Mañana por la mañana, descubriría que algunas presas vienen equipadas con dientes. 20 horas para el final. Estaba listo. La última cena. Eso es lo que seguía corriendo por mi mente mientras ponía la mesa para 3. En 14 horas, Mateo y Camila esperaban encontrarme muerto al pie de las escaleras de mi sótano. En cambio, serían ellos los que enfrentarían un final muy diferente. Llegaron a las 6 en punto. Mateo traía flores, un toque que podría haber sido dulce si no supiera que planeaba asistir a mi funeral mañana por la tarde. «Papá, te ves cansado», dijo Camila, acomodándose en su silla con preocupación practicada. «¿Te sientes bien?» «Muy bien», respondí, sirviendo el estofado que había pasado la tarde preparando. «Espero con ansias un domingo tranquilo en casa». La ironía se perdió en ellos, pero no en mí. Durante la cena, Camila sacó una carpeta manila. «Don Roberto, sé que esto puede parecer repentino, pero hemos estado pensando en su situación de seguro. Estos formularios solo necesitan una firma rápida para actualizar a sus beneficiarios. Pues, miré los documentos legales que probablemente regalarían los ahorros de toda mi vida. ¿Cuál es la prisa? ¿No puede esperar hasta el lunes? Bueno, el agente dijo que podría haber cambios en las tarifas si no procesamos esto para mañana. Su sonrisa era perfecta, practicada, mortal. Es realmente solo una formalidad. Mateo miraba su plato, incapaz de encontrar mis ojos. Sus manos temblaban ligeramente mientras cortaba su carne. ¿Saben, Camila?, dije, conversacionalmente.
He estado teniendo algunos problemas de memoria últimamente. A veces olvido las cosas más simples. Justo ayer, olvidé por completo mencionar algo importante a ambos. Sus ojos se agudizaron. «Oh, ¿qué fue eso?» «Lo recordaré eventualmente», dije, tomando otro bocado. Estas cosas vuelven a ti cuando menos las esperas. Después de la cena se mudaron a la sala mientras yo limpiaba. Sus voces llegaban claramente a través de mi sistema de audio mejorado. Parecía más confundido de lo habitual, susurró Camila. ¿Viste cómo luchó con esos formularios de seguro? Tal vez no necesitemos seguir adelante con esto, dijo Mateo desesperadamente. Si está empeorando naturalmente, tal vez solo esperamos. ¿Mateo? Su voz cortó como una cuchilla. A tus acreedores no les importa el declive natural de tu padre. Quieren $50,000 el lunes por la mañana, o empiezan a romper huesos. Nos apegamos al plan. 8 de la mañana mañana. 8 en punto. Estarás aquí temprano, revisándolo como el hijo devoto. Yo estaré haciendo café en la cocina. Él baja al taller del sótano, como siempre lo hace los domingos por la mañana. Y luego, accidente eléctrico. El cableado ahí abajo es antiguo, perfecto para lo que necesitamos. Se cae por las escaleras. Llamamos al 911, en pánico. Para cuando lleguen los paramédicos, es demasiado tarde. Me paré en el fregadero, lavando platos mecánicamente mientras coreografiaban mi muerte. ¿Qué pasa después?, preguntó Mateo. Enzo llega a las 10 para la limpieza. Asegúrate de que todo se vea perfecto. Jugamos a la familia en duelo. Cobramos el dinero del seguro. Vendemos la casa. Para Navidad, estamos en la costa, con nuevas identidades. A las 8:45 Camila salió para hacer una llamada final. A través de la ventana, la vi caminar por la entrada. Enzo, soy Verónica. Mañana, 8 de la mañana. Sí, todo está listo. El taller del sótano, tal como lo discutimos. 10 de la mañana para la limpieza. Asegúrate de traer el equipo eléctrico para escenificar la escena correctamente. Cuando volvió a entrar, su máscara estaba firmemente en su lugar. Bueno, deberíamos dejarte descansar, dijo, besando mi mejilla con labios que bien podrían haber sido de hielo. ¿Gran día mañana? Sí, acordé. Tengo el presentimiento de que mañana será muy memorable. Después de que se fueron, caminé por mi casa una última vez, revisando cada cámara, cada sistema de respaldo, cada pieza de evidencia que terminaría con la racha de asesinatos de Verónica Méndez para siempre. 11 horas. En 11 horas, el equipo táctico del detective Vargas estaría en posición. En 13 horas, Mateo y Camila caminarían por mi puerta principal, esperando cometer un asesinato. En cambio, caminarían hacia la trampa más completa que jamás había construido. Me serví un vaso de whisky, algo que rara vez hacía, y me senté en mi sillón favorito. Mañana por la mañana o se haría justicia, o yo estaría muerto. Pero esta noche, durante estas últimas horas, yo todavía era Roberto y estaba listo para la guerra. La cuenta regresiva casi había terminado. 7 de la mañana en punto. Estaba esperando en la sala cuando escuché su llave en la cerradura. Mateo entró primero con flores en la mano, su coartada para estar aquí temprano. Camila lo siguió, llevando un termo de café y usando la máscara de una nuera devota. «Papá, estás despierto temprano», dijo Mateo con voz cuidadosamente alegre. «Pensamos pasar a verte antes de...» «¿Antes de que me mataran a las 8 en punto?», dije con calma. El silencio que siguió fue absoluto. Las flores se deslizaron de los dedos de Mateo, esparciéndose por mi alfombra como evidencia en una escena del crimen. Camila se recuperó primero, esa sonrisa practicada deslizándose en su lugar. «Roberto, qué cosa más extraña para decir. Te sientes confundido esta mañana». «No estoy confundido en absoluto». Alcancé la tableta al lado de mi silla. Déjame mostrarte exactamente cuán claro es mi pensamiento. La primera grabación llenó la habitación.
La voz de Camila cristalina a través de mi sistema de audio mejorado. Domingo por la mañana, 8 de la mañana. Descarga eléctrica en el taller del sótano. Caída por las escaleras. Llamada tardía al 911. La cara de Mateo se puso blanca como un hueso. La máscara de Camila finalmente se rompió. «Nos has estado grabando», susurró, «durante 3 días. Cada palabra, cada plan, cada confesión». Desplacé los archivos. Héctor Pérez en la Ciudad del Norte. Doña Dorotea en el otro estado. Tu nombre real, Verónica Méndez. Órdenes de arresto pendientes en 3 estados. «Esto es imposible», gruñó Camila. «Esas cámaras han estado rotas durante semanas. Las arreglé el jueves por la tarde. Olvidé mencionarlo el viernes por la mañana. El error más afortunado de mi vida. Me puse de pie sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en años. Verás, Verónica, cometiste un error fatal. Asumiste que yo era solo otro anciano indefenso». Mateo se derrumbó en una silla con la cara enterrada en las manos. «Papá, lo siento mucho. Nunca quise esto. Las deudas de juego, las amenazas. $50,000, dije. Eso es lo que valía mi vida para ti. No se suponía que fuera así». La voz de Mateo se quebró. Ella dijo que parecería natural, que nadie saldría herido. ¿Nadie saldría herido? Reproduje otra grabación, la voz fría de Camila describiendo la muerte de Héctor Pérez, el accidente de doña Dorotea. «Ella ha matado antes, Mateo. No la estabas ayudando a cometer fraude, la estabas ayudando a cometer asesinato». La compostura de Camila se hizo añicos por completo. «No entiendes cómo es allá afuera, estos viejos tontos sentados sobre fortunas mientras los jóvenes luchan. ¿Así que decidiste acelerar el proceso de herencia? Iban a morir de todos modos, yo solo lo hice rentable». La confesión fue perfecta, capturada en alta definición por cámaras que ella nunca supo que existían. Pero aún no había terminado. «Háblame de Vicente Castillo», dije. Sus ojos la delataron. «Enzo, tu especialista en limpieza. El hombre al que llamaste anoche para coordinar la eliminación de evidencia después de mi asesinato». Mateo levantó la vista bruscamente. «¿Asesinato? Dijiste que sería un accidente». «Habría sido», espetó Camila, «si tu padre no se hubiera convertido en algún tipo de experto en vigilancia». «En realidad», dije revisando mi reloj, «Enzo no vendrá. Ninguna de tus redes está operativa ya». Como si fuera una señal, la puerta principal se abrió de golpe. El detective Vargas entró con su equipo táctico, armas desenfundadas, placas visibles. «¿Policía? ¡Nadie se mueva!». La abogada Elena lo siguió llevando un maletín lleno de documentos legales. «Verónica Méndez está bajo arresto por conspiración para cometer asesinato, fraude a mayores y órdenes pendientes por las muertes de Héctor Pérez y doña Dorotea». Los siguientes minutos fueron un borrón de derechos Miranda, esposas, y el desmantelamiento sistemático de una empresa criminal que había operado a través de múltiples estados durante años. «¿Cuánto tiempo lo has sabido?», preguntó Mateo mientras lo esposaban. «Desde el viernes por la mañana», respondí, «cuando te escuché planeando mi muerte». «Papá, Tú elegiste esto, Mateo. Cuando ella te dio a elegir entre mi vida y tus deudas, elegiste el dinero». Mientras se lo llevaban, sentí algo que no había esperado. No satisfacción, sino tristeza. Había criado a ese niño. Lo había amado. Me había sacrificado por él. Pero el hombre que estaban arrestando no era mi hijo ya. Era un extraño que había estado dispuesto a verme morir. El detective Vargas se acercó mientras el último del equipo táctico salía. «Don Roberto, se acabó. Hemos arrestado a 6 miembros de la red de Castillo en todo el estado. Esta operación está terminada». Miré alrededor de mi sala, la misma habitación donde habían planeado mi asesinato, donde había reunido la evidencia que salvó mi vida. «¿Qué pasa ahora?». «Ahora usted vive», dijo Vargas simplemente. «Y Verónica Méndez nunca volverá a matar».
Afuera podía escuchar a los vecinos reuniéndose, atraídos por la presencia policial. Pronto habría preguntas, reporteros, un juicio. Pero por ahora, en este momento, yo era simplemente un hombre que se había negado a convertirse en víctima. El reloj en mi repisa marcaba las 7:45 de la mañana. Hace 15 minutos se suponía que debía estar muerto. En cambio, estaba finalmente, completamente vivo. 6 meses después del arresto, me senté en la galería del tribunal mientras Verónica Méndez recibía una sentencia de 25 años a cadena perpetua por múltiples asesinatos, abuso de ancianos y conspiración. Las palabras del juez: su depredación calculada sobre personas mayores vulnerables representa lo peor de la naturaleza humana, colgaron en el aire. Cuando me miró por última vez, no vi remordimiento, solo cálculo frío. Algunas personas, había aprendido, no pueden ser redimidas. La sentencia de Mateo fue más dura para mí. Recibió 12 años por conspiración y abuso de ancianos. Desde la mesa del acusado, sus ojos aún sostenían al niño que crié, no al hombre que había ayudado a planear mi muerte. El juez recordó a todos que la traición dentro de las familias, donde se asume la confianza, merece la responsabilidad más severa. Los juicios de la red de Castillo se desarrollaron en 3 estados. El propio Vicente Castillo recibió múltiples cadenas perpetuas. El gobierno estimó que su operación había atacado a más de 30 víctimas mayores durante 2 décadas. Mis grabaciones encubiertas suministraron la evidencia crucial que desmanteló toda la empresa. Las victorias en la corte, embargo, fueron solo el comienzo de algo más grande. El cambio comenzó en mi propio vecindario con la señora García, la viuda, cuya llamada telefónica frenética había puesto en marcha el rescate. Instalé un sistema de seguridad completo en su casa y le enseñé cómo detectar las señales de alerta de fraude y manipulación de ancianos. «Me has dado algo que perdí cuando mi esposo murió», me dijo sosteniendo la lista de verificación de seguridad que habíamos construido. La sensación de que puedo protegerme y tomar mis propias decisiones. La noticia se difundió rápidamente a través de la comunidad de personas mayores de la ciudad. En meses, estaba consultando con familias, reforzando hogares, auditando finanzas e informando a los seres queridos sobre tácticas depredadoras. La policía local me invitó a hablar en reuniones comunitarias. El detective Vargas me presentó diciendo que no solo había salvado mi propia vida, sino que había mostrado cómo los mayores podían defenderse contra los depredadores que asumen que son indefensos. La oficina del fiscal general me pidió ayuda para escribir protocolos de protección de ancianos, y mi historia se convirtió en el centro de una campaña de concienciación estatal. El mensaje era simple y poderoso. La edad trae experiencia y habilidades prácticas para reconocer y resistir el peligro. La doctora Fernández siguió siendo mi médico, y se convirtió en una amiga cercana y defensora. Ha convertido el trauma personal en un propósito comunitario, me dijo. Eso no es simplemente sobrevivir, es un triunfo. La abogada Elena y yo dirigimos talleres legales, enseñando a los mayores cómo proteger activos y detectar esquemas ilícitos. Mi casa se transformó de un objetivo en una fortaleza. El taller del sótano, que había sido una escena de asesinato planeada, se convirtió en un centro de capacitación donde enseñaba seguridad básica y autoprotección práctica. Los vecinos comenzaron a cuidarse mutuamente. Formamos una red inquebrantable de apoyo mutuo. La señora García organizó reuniones semanales de café donde intercambiábamos informes de actividades sospechosas y celebrábamos pequeñas victorias. El dolor de la traición de Mateo nunca se desvaneció por completo, pero se volvió útil. Agudizó mi comprensión de cómo los depredadores explotan los lazos emocionales y la dinámica familiar. En cada presentación que di, enfaticé una dura verdad. A veces las mayores amenazas llegan de aquellos en quienes más confiamos. Llegaron cartas de todo el país, cientos de notas de familias que habían escuchado la historia. Un anciano en la costa escribió que mi ejemplo lo había empoderado para cuestionar el comportamiento financiero sospechoso de su familia y confrontar a un nieto que le había estado robando.
Esas cartas eran recordatorios diarios de por qué este trabajo importaba. Verónica Méndez había visto a las personas mayores como obstáculos desechables para la riqueza. Cada anciano que aprendió a defenderse refutó esa terrible suposición. 6 meses antes, había sido marcado para morir por mi propia familia. Ahora despertaba en un hogar lleno de seguridad, rodeado de personas que respetaban en lugar de explotar mis décadas de experiencia. Mi calendario estaba lleno. Compromisos para hablar, consultas, citas de café con amigos que valoraban mi presencia. La mayor victoria no fue simplemente sobrevivir a un esquema asesino. Fue descubrir que la verdadera familia había estado esperando en mi comunidad todo el tiempo, lista para apreciar lo que tenía para ofrecer. A veces Dios nos pone en situaciones que ponen a prueba no solo nuestra supervivencia, sino nuestra fe en la humanidad misma. La historia de Roberto nos recuerda que las historias de traición como esta no se tratan solo de crimen. Se tratan de la fuerza que descubrimos cuando todo lo familiar se vuelve peligroso. Cuando la familia se vuelve contra nosotros, Dios provee otros caminos hacia la seguridad y el propósito. La lección más poderosa de las historias de abuelos como la de Roberto es que la edad no es vulnerabilidad, es sabiduría acumulada esperando el momento adecuado para brillar. Estas historias de traición nos enseñan que los depredadores a menudo se esconden detrás del amor, pero el cuidado genuino nunca exige que entreguemos nuestra seguridad o dignidad. Las habilidades técnicas de Roberto construidas durante décadas se convirtieron en su salvación cuando la familia le falló. Dios trabaja a través de nuestra preparación y conexiones comunitarias. El anuncio olvidado de la cámara, la llamada de emergencia del vecino, las relaciones profesionales que Roberto había cultivado. Estas no fueron coincidencias. Fueron citas divinas que salvaron su vida y expusieron una red criminal. El abuso de ancianos ocurre porque asumimos que la edad equivale a indefensión. Pero las historias de abuelos demuestran que la experiencia, la preparación y la fe crean una combinación imbatible. Cuando honramos la sabiduría de nuestros mayores, en lugar de explotar su confianza, construimos comunidades donde los depredadores no pueden prosperar. La transformación de Roberto de víctima a defensor nos muestra que Dios puede usar nuestros momentos más oscuros para iluminar caminos de servicio y protección para otros. Es tu turno de compartir sabiduría. ¿Qué historias de traición o historias de abuelos han moldeado tu comprensión de la confianza familiar y la resiliencia? Deja un comentario abajo compartiendo tus pensamientos. Y no olvides suscribirte para más historias de vida inspiradoras que nos recuerdan cómo la fuerza puede surgir de nuestros mayores desafíos. ¿Desde qué ciudad nos estás escuchando hoy? Así que cancelé mis $150,000. Imagina esto. Crías a tu hija solo después de que tu esposa fallece. Pagas por su educación, apoyas sus sueños y luego te envía un correo electrónico diciendo que no eres lo suficientemente sofisticado para su boda. Natalia sugirió que viera su ceremonia en una transmisión en vivo, porque mi presencia avergonzaría a sus suegros franceses. Ese fue el momento en que este padre viudo decidió enseñarle a su hija arrogante sobre las consecuencias. Una carta de crédito cancelada, $150,000 en fondos de boda desaparecidos. Pero el dinero fue solo el comienzo de la lección de Natalia. La boda de cuento de hadas en el castillo, el estilo de vida glamoroso que había construido para ella misma, colapsó más rápido de lo que jamás imaginó. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde estás escuchando en los comentarios. Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Pero ¿qué sucede cuando tu propia hija te trata como si no fueras lo suficientemente digno para presenciar el día más importante de su vida? Mi nombre es Alejandro. Tengo 58 años. Soy un consultor de negocios exitoso de la ciudad de las montañas. Y crié a mi hija Natalia, prácticamente solo, después de que mi esposa Isabel falleciera hace 12 años. Las mañanas de los martes comenzaban como cualquier otra. Estaba despierto a las 7, con el café preparándose, viendo el amanecer pintar las montañas a través de la ventana de mi cocina.
A los 58 años, había aprendido a apreciar estos momentos tranquilos. La casa se sentía pacífica, estable. Laura ya estaba en su estudio de diseño. Hemos estado juntos 2 años, nada dramático, solo compañía después de la pérdida. Natalia. Solo pensar en su nombre traía una sonrisa a mi rostro. Mi hija había superado cada sueño que había tenido para ella. 29 años. Una respetada traductora de francés, con fluidez en 3 idiomas. Después de que Isabel murió, Natalia se convirtió en mi mundo entero. Cada sacrificio, cada noche trabajando tarde para pagar su educación, todo había valido la pena. Su compromiso con Jean-Baptiste me llenó de orgullo. Un exitoso banquero de inversión francés que claramente la adoraba. La planificación de la boda había sido una alegría de ver desde la distancia. París, había dicho ella. Un castillo con vistas al río. Cuando pidió ayuda financiera, no había dudado. $150,000 parecían un precio pequeño por la felicidad de mi hija. Ya había transferido $80,000 para depósitos. Los $70,000 finales estaban programados para salir la próxima semana. Mi teléfono sonó con una notificación de correo electrónico. El nombre de Natalia apareció en el campo del remitente, sin línea de asunto, lo cual era inusual para ella. Lo abrí esperando una actualización de la boda. En su lugar, encontré esto. Papá, la familia de Jean-Baptiste ha dejado claro que no te quieren en la boda ya que no hablas francés. Piensan que sería vergonzoso tener a alguien que no puede participar en las conversaciones. Es mejor si solo ves la transmisión en vivo desde casa. Hemos configurado un enlace para que aún puedas ver todo. Debería ser igual que estar allí. Los arreglos financieros siguen siendo los mismos, obviamente. Me quedé mirando la pantalla, leyendo esas palabras una y otra vez. Mi hija acababa de prohibirme ir a su boda porque no era lo suficientemente francés. No lo suficientemente sofisticado. No lo suficientemente digno para sentarse en la misma habitación que su nueva familia. Pero mi dinero, eso todavía era bienvenido. La crueldad casual de ello me dejó sin aliento. Debería ser igual que estar allí, como si ver la boda de mi hija a través de una pantalla de computadora fuera lo mismo que llevarla al altar, como si 12 años de crianza monoparental pudieran reducirse a un espectador de transmisión en vivo. La ironía era devastadora. Natalia se ganaba la vida ayudando a las personas a comunicarse a través de las barreras del idioma. Sin embargo, estaba usando mi incapacidad para hablar francés como un arma para excluirme del día más importante de su vida. Mis manos no temblaban. No grité ni tiré el teléfono. En cambio, algo frío y definitivo se asentó en mi pecho. Esto no era estrés o nervios. Esto era una humillación calculada entregada con precisión quirúrgica por la hija por la que había sacrificado todo. Pensé en todos esos años trabajando horas extras para pagar su educación. Todas esas lecciones de francés, campamentos de idiomas, programas de estudio en el extranjero, el orgullo que había sentido cuando se volvió exitosa. ¿Había estado financiando mi propio rechazo eventual? El sol de la mañana todavía entraba por las ventanas, pero todo se sentía diferente ahora. El café se había enfriado en mi taza. O tal vez eso era solo el frío extendiéndose por mi pecho. Dejé el teléfono con cuidado y miré las montañas. 12 años de crianza devota como padre soltero, y esta era mi recompensa. Que me dijeran que era demasiado americano, demasiado poco sofisticado, demasiado vergonzoso para presenciar la boda de mi propia hija. Pero mi chequera todavía estaba invitada. Mientras leía sus palabras una última vez, algo fundamental murió dentro de mí. El padre que haría cualquier cosa por su hija todavía estaba allí, pero acababa de aprender la diferencia entre ser amado y ser usado. No podía dejar de mirar ese correo electrónico. Cada palabra se sentía como una bofetada calculada. Cada frase diseñada para cortar más profundo que la última. La familia de Jean-Baptiste ha dejado claro que no te quieren en la boda ya que no hablas francés. No dijeron,
Desearíamos que pudieras aprender algo de francés. No dijeron, tal vez podemos organizar un traductor. Simplemente no me querían allí. Mi propia hija había permitido que sus futuros suegros me excluyeran basándose en el idioma, algo que nunca había tenido el privilegio de aprender, porque había estado demasiado ocupado trabajando para apoyar sus sueños. Piensan que sería vergonzoso tener a alguien que no puede participar en las conversaciones. Vergonzoso. Esa palabra me golpeó como un golpe físico. Yo era una vergüenza para mi propia hija, el hombre que la había criado solo, que había sacrificado fines de semana y vacaciones para pagar su educación. Ahora era demasiado vergonzoso para ser visto en su boda. La discriminación cultural era impresionante en su crueldad. Aquí estaba yo, un exitoso hombre de negocios que había construido una próspera firma de consultoría desde la nada, siendo descartado como poco sofisticado, porque solo hablaba español e inglés. Mi abuelo había emigrado a este país con esperanza y determinación. Yo había creado empleos, pagado impuestos, criado a una hija, que se convirtió en todo lo que soñé que podría ser. Pero nada de eso le importaba a la familia Moreau. Yo no era francés, así que no era digno. Caminé hacia mi oficina en casa y abrí la hoja de cálculo de gastos de boda que había estado manteniendo. Los números me devolvieron la mirada en blanco y negro. Depósito del lugar, $35,000. Pagado. Anticipo de catering, $25,000. Pagado. Anticipo de fotografía, $12,000. Pagado. Arreglos florales, $8,000. Pagado. Total ya transferido, $80,000. Saldo restante adeudado, $70,000. Gran total, $150,000. $150,000 para el día perfecto de mi hija. La misma hija que acababa de decirme que no era lo suficientemente sofisticado para asistir. Los arreglos financieros siguen siendo los mismos, obviamente. Obviamente. Como si mi apoyo financiero continuo fuera un hecho independientemente de cómo me trataran. Como si ser excluido de la boda de mi propia hija no afectara mi voluntad de pagarla. Natalia quería mi dinero, pero no mi presencia. Estaba perfectamente feliz de tener a su vergonzoso padre financiando su cuento de hadas europeo, siempre y cuando se quedara en casa donde los Moreau no tuvieran que verlo. Pero la ironía más cruel estaba por venir. Abrí mi computadora portátil y busqué el sitio web profesional de Natalia, algo que la había ayudado a crear cuando comenzó su negocio de traducción, uniendo barreras lingüísticas para unir a las personas, especializada en comunicaciones corporativas francés-inglés, ayudando a empresas y familias a conectarse a través de culturas. Lo leí 2 veces, la amarga ironía quemando en mi garganta. Mi hija se ganaba la vida uniendo brechas lingüísticas. Toda su carrera se basaba en el principio de que las diferencias de idioma no deberían dividir a las personas, que las barreras de comunicación podían superarse con paciencia y comprensión. Ella ayudaba a extraños a conectarse a través de divisiones culturales todos los días. Sin embargo, acababa de usar mi incapacidad para hablar francés como motivo para excluirme del día más importante de su vida. Natalia, la constructora de puentes profesional, acababa de quemar el puente más importante que jamás había tenido. El que la conectaba con el padre que había hecho todo posible. La mujer que ayudaba a otras familias a conectarse a través de culturas, acababa de desconectarse de su propio padre porque no era lo suficientemente culto para los estándares de su nueva familia. Cerré la computadora portátil y miré por la ventana. Esto ya no se trataba solo de una boda. Esto se trataba de respeto, dignidad y la realización de que había criado a alguien que podía separar el amor de la conveniencia con precisión quirúrgica. Mi hija, la constructora de puentes, acababa de mostrarme exactamente dónde estaba yo en sus prioridades. Yo era lo suficientemente bueno para financiar sus sueños, pero no lo suficientemente sofisticado para presenciarlos. Mientras el peso total de su hipocresía se asentaba sobre mí, entendí algo con dolorosa claridad. Natalia nunca me había visto como su padre. Me había visto como su cuenta bancaria.
Me senté en mi estudio mirando la fotografía de Isabel en la estantería. 12 años habían pasado desde que la perdí, pero su presencia aún llenaba esta habitación. Ella había elegido cada libro en estos estantes, elegido la silla de cuero donde ahora me sentaba, luchando con la decisión más difícil que había enfrentado desde su funeral. ¿Qué pensaría Isabel en lo que se había convertido Natalia? Mi esposa había sido maestra, paciente y amable, pero nunca había tolerado la falta de respeto. Recordé cuando Natalia tenía 8 años, poniendo los ojos en blanco a un mesero que accidentalmente había traído la orden equivocada. Isabel hizo que Natalia se disculpara. Luego explicó algo que nunca había olvidado. Cariño, había dicho. Cómo tratamos a las personas dice todo sobre quiénes somos. La amabilidad no es opcional, es lo que nos hace humanos. Isabel había criado a Natalia con esos valores. Respeto por los demás independientemente de su origen o circunstancias. Aprecio por las personas que nos ayudaron en el camino. Gratitud por los sacrificios que otros hicieron en nuestro nombre. ¿A dónde se habían ido esas lecciones? Levanté la foto de Isabel, recordando cómo se había preocupado por malcriar a Natalia después de su diagnóstico. No dejes que la culpa te debilite, Alejandro, había susurrado durante una de sus estancias finales en el hospital. Ámala, pero no dejes que se vuelva una niña con derechos. Ella necesita entender que el respeto se gana, no se regala. ¿Le había fallado? Mi dolor por perder a Isabel me había hecho demasiado permisivo con Natalia. Había confundido el amor con permitir, la generosidad equivocada con una buena crianza. La culpa era aplastante. Tal vez el comportamiento de Natalia era mi culpa. Tal vez había creado este monstruo al nunca decir no, nunca establecer límites, nunca exigir el respeto que Isabel había insistido. Pero luego pensé en la reacción de Isabel al correo electrónico de Natalia. Mi esposa habría estado horrorizada. Habría visto a través de la manipulación, reconocido inmediatamente la crueldad calculada por lo que era. Isabel nunca había aceptado la falta de respeto de nadie, ni de padres difíciles en la escuela, ni de extraños groseros, y ciertamente no de nuestra hija. No le estás haciendo ningún favor al aceptar esto. Casi podía escuchar a Isabel diciendo. Le estás enseñando que el amor significa ser un felpudo. La guerra interna continuaba. Una parte de mí quería tragar la humillación, pagar por la boda y esperar que de alguna manera Natalia recuperara el sentido después de la ceremonia. Tal vez se daría cuenta de lo que había hecho. Tal vez se disculparía. Pero la parte más fuerte de mí, la parte que había aprendido de la fuerza de Isabel, sabía mejor. Esto no se trataba de castigo. Esto se trataba de enseñar una lección que debería haberse aprendido hace años. Laura apareció en la puerta sosteniendo 2 tazas de café. Ella había sido silenciosamente solidaria a través de la revelación de la mañana, nunca presionando, nunca tratando de influir en mi decisión. Esa contención significaba todo para mí. ¿Estás bien?, preguntó, poniendo una taza en mi escritorio. Isabel siempre decía que a veces lo más amoroso que puedes hacer es negarte a permitir el peor comportamiento de alguien. Dije, todavía sosteniendo su fotografía. Laura asintió. Suena como una mujer sabia. Lo era, y estaría horrorizada por lo que Natalia se ha convertido. La verdad me golpeó con una claridad sorprendente. No estaba traicionando la memoria de Isabel al establecer límites con Natalia. La estaba honrando. Mi esposa había tratado de enseñar a nuestra hija sobre el respeto y la gratitud. Al aceptar el trato de Natalia, estaba deshaciendo todo lo que Isabel había trabajado para inculcar. Isabel querría que me defendiera. Ella querría que le mostrara a Natalia que las acciones tienen consecuencias, que el respeto no es negociable, que el amor no significa aceptar el abuso. Puse la fotografía de nuevo en el estante y miré a Laura. Sé lo que tengo que hacer. ¿Qué es eso? Algo que Isabel habría hecho hace 12 años si hubiera vivido para ver esto. La decisión cristalizó con una paz sorprendente. Esto no se trataba de ira o venganza. Esto se trataba de dignidad,
autorrespeto y honrar los valores que Isabel había tratado de enseñarnos a ambos. Natalia había tomado su decisión cuando envió ese correo electrónico. Había elegido la aprobación de su nueva familia sobre la dignidad de su padre. Había elegido la explotación financiera sobre la relación genuina. Ahora era mi turno de elegir. Mientras estaba sentado allí, con la sabiduría de Isabel fluyendo a través de mí, sentí algo que no había experimentado en años. Certeza absoluta sobre lo que había que hacer. Jueves por la tarde, entré al centro de banca privada en el centro. Los pisos de mármol y los paneles de caoba se sentían diferentes hoy. No estaba aquí como un cliente agradecido. Estaba aquí como un hombre reclamando su dignidad. Señor Alejandro. Carlos se levantó detrás de su escritorio. Habíamos hecho negocios juntos durante 15 años. Carlos, necesito tu ayuda con algo urgente. Por supuesto. ¿Qué puedo hacer por ti? Me acomodé en la silla de cuero frente a su escritorio. Necesito cancelar la carta de crédito que establecimos para los proveedores de la boda de Natalia en París. Carlos parpadeó, claramente sorprendido. ¿La que garantiza los pagos al castillo y los servicios de catering? Eso es bastante sustancial para cancelar. ¿Puedo preguntar qué ha cambiado? Las circunstancias han cambiado. Necesito que se cancele inmediatamente. Carlos buscó la cuenta en su computadora. Déjame revisar, sí, aquí está. $150,000 en compromisos totales. Ya hemos procesado $80,000 en pagos a varios proveedores. Entiendo. Quiero que se revoque la garantía de los $70,000 restantes. Señor Alejandro, entiende que esto anulará inmediatamente todos los contratos pendientes con los proveedores de París. Recibirán una notificación automática de que la garantía de pago ha sido retirada. Eso es exactamente lo que quiero. Carlos se reclinó, estudiando mi rostro. En 15 años de negocios, había aprendido a leer mis estados de ánimo. Esto es bastante inusual para ti. Siempre has sido extremadamente generoso con los asuntos familiares. A veces la generosidad se convierte en permitir, Carlos. He aprendido la diferencia. Él asintió lentamente. Bueno, podemos ejecutar esto inmediatamente. La carta de crédito aún no ha alcanzado sus fechas límite de pago. Estás unos 10 días por delante de cuando los proveedores esperarían las transferencias finales. Tiempo perfecto. Natalia no tendría ninguna advertencia, ninguna oportunidad de luchar por financiación alternativa. ¿Qué pasa con mi exposición legal? Ninguna en absoluto, me aseguró Carlos. Usted es el garante, no la parte contratante. Su hija y su prometido son las partes reales de estos acuerdos con los proveedores. Cuando revocamos la garantía, los proveedores los contactarán directamente sobre el pago, y si no pueden pagar, los contratos se anulan, los lugares se liberan, los servicios se cancelan. Práctica comercial internacional estándar. Sentí una tranquila satisfacción asentarse sobre mí. Esto no era una venganza emocional. Esto era una decisión comercial calculada. Estaba retirando el apoyo financiero de personas que habían dejado claro que no era bienvenido. ¿Estás absolutamente seguro de esta decisión?, preguntó Carlos, con los dedos listos sobre el teclado. Una vez que ejecuto esto, es inmediato e irreversible. Pensé en el correo electrónico de Natalia, en que me dijeran que era demasiado vergonzoso para asistir a la boda de mi propia hija, en la crueldad casual de debería ser igual que estar allí. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Durante 20 minutos, firmé papeles y proporcioné autorizaciones verbales. Cada firma se sentía como reclamar una parte de mí mismo que había regalado demasiado libremente. El proceso fue sorprendentemente simple. Solo papeleo que desmoronaría meses de planificación de bodas. Está hecho, dijo Carlos, finalmente imprimiendo documentos de confirmación. Todos los proveedores recibirán una notificación dentro de la hora. La carta de crédito está oficialmente revocada. Me puse de pie y le estreché la mano. Gracias, Carlos. Aprecio tu discreción. Siempre. Y por lo que vale,
A veces las decisiones comerciales más difíciles son las correctas. Mientras salía del banco, sentí algo que no había experimentado en años. El poder tranquilo que proviene de negarse a ser usado. Natalia me había enseñado que el respeto era negociable. Yo estaba a punto de enseñarle que mi apoyo financiero también lo era. Las ruedas estaban en movimiento. En 10 días, cuando llegara la fecha límite de pago y no apareciera dinero, Natalia aprendería lo que se sentía enfrentar consecuencias por sus elecciones. Los siguientes 10 días pasaron con una normalidad surrealista. Fui a trabajar, asistí a reuniones, cené con Laura, mantuve mi rutina habitual. Pero debajo de la superficie, llevaba una anticipación tranquila que se sentía extraña y liberadora. Natalia llamaba todos los días, completamente ajena a lo que yo había hecho. El martes siguiente, 5 días después de mi visita al banco, llamó con su emoción habitual. «Papá, no vas a creer lo hermoso que se ve el castillo», brotó ella. «El florista nos mostró los arreglos ayer y son absolutamente impresionantes». La madre de Jean-Baptiste en realidad lloró cuando los vio. Hice sonidos apropiados de interés, dejándola pintar cuadros de una boda que nunca vería financiada por dinero que nunca llegaría. El miércoles trajo actualizaciones sobre el fotógrafo. «Está volando desde Milán», continuó. «Ha hecho trabajos para una revista de moda famosa. ¿Puedes creerlo? Mi boda con fotografía de nivel de revista». «Eso suena maravilloso», respondí con voz firme. Para el jueves estaba discutiendo el menú. 5 platos, papá. El chef entrenó con los mejores. Jean-Baptiste dice que es el tipo de comida que hace que la gente recuerde una boda para siempre. Ciertamente sería memorable, aunque no por las razones que ella imaginaba. La ironía dramática era casi insoportable. Natalia estaba planeando cada detalle de su día perfecto completamente ajena a que la base financiera que lo apoyaba había sido retirada silenciosamente. Hablaba con tanta confianza, tanta certeza de que todo se desarrollaría exactamente como ella lo imaginaba. La llamada del viernes incluyó el detalle crucial. «El pago final pasa el lunes», mencionó casualmente como si discutiera el clima. «Entonces son solo 2 semanas más hasta el gran día. Lunes, el día en que los proveedores descubrirían que no venía ningún pago». Ese mismo viernes por la tarde, Fernando pasó por mi oficina, acomodándose en la silla frente a mi escritorio con la familiaridad de 30 años de amistad. «Pareces diferente últimamente», observó estudiando mi rostro. «Más tranquilo de alguna manera, más centrado». «¿Lo parezco?» «Sí, como si hubieras hecho las paces con algo que te estaba molestando». Hizo una pausa. «¿Todo bien con la boda de Natalia?» Elegí mis palabras con cuidado. «Todo es exactamente como debería ser». Fernando levantó una ceja. Me había conocido lo suficiente como para reconocer cuando estaba siendo deliberadamente vago. Esa es una forma interesante de decirlo. A veces las decisiones más importantes son las que restauran el equilibrio, dije. Él asintió lentamente, no presionando por detalles, pero entendiendo que algo significativo estaba sucediendo. «Bueno, lo que sea, te queda bien. Pareces un hombre que ha encontrado su columna vertebral de nuevo». Ese fin de semana, 9 días después de cancelar la carta de crédito, Natalia llamó con los detalles finales. La emoción en su voz era contagiosa, incluso sabiendo lo que yo sabía. «Toda la familia de Jean-Baptiste está volando», dijo ella. 37 personas. «¿Son tan sofisticados, papá? Te encantaría conocerlos, pero ¿sabes cómo es con el tema del idioma?» En realidad, sabía exactamente cómo era. El domingo por la tarde, me senté en mi porche trasero, viendo la puesta de sol pintar las montañas en tonos de oro y púrpura. Mañana, los proveedores esperarían sus pagos finales. Mañana, el mundo perfecto de Natalia comenzaría a agrietarse. No sentí culpa, ni dudas, solo un profundo sentido de rectitud como una aguja de brújula finalmente apuntando al norte verdadero. Laura se unió a mí con 2 copas de vino. «¿En qué piensas?»
Solo pensando en lecciones, dije. ¿Cómo a veces lo más amoroso que puedes hacer es dejar que alguien enfrente las consecuencias de sus elecciones? Ella apretó mi mano suavemente. Tu hija va a aprender algo importante pronto, ¿no es así? Sí, lo hará. La mañana del lunes, exactamente 10 días después de mi visita al banco, llegó nítida y clara. Hice mi café, leí las noticias, me preparé para otro día normal en la oficina. Pero este no era un día normal. Este era el día en que Natalia descubriría que las acciones tienen consecuencias, que el respeto no es opcional, y que su padre no era el pusilánime que ella creía que era. En algún lugar de París, los proveedores estaban revisando sus cuentas y encontrándolas vacías. El teléfono sonaría pronto. La llamada llegó el miércoles por la mañana. Estaba en mi oficina revisando informes trimestrales cuando mi teléfono vibró. El nombre de Natalia apareció en la pantalla. Habían pasado 2 días desde la fecha límite de pago, exactamente el marco de tiempo que Carlos había predicho para las reacciones de los proveedores. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. ¿Papá? La voz de Natalia estaba tensa, más aguda de lo habitual. Necesito hablar contigo. Algo está mal con los pagos de la boda. ¿Qué tipo de mal? Pregunté, manteniendo mi tono neutral. El castillo llamó esta mañana. Dijeron que no han recibido el pago final. Pero eso es imposible. Tú garantizaste todo, ¿verdad? Están amenazando con cancelar nuestra reserva. Me recliné en mi silla. ¿Dijeron algo más? El servicio de catering llamó también, y el fotógrafo. Papá, todos están diciendo lo mismo. No se ha recibido el pago. Están hablando de cancelar todo. Su voz se quebró con pánico. Esto tiene que ser algún tipo de error bancario. ¿Has revisado con Jean-Baptiste? Tal vez ha habido una falta de comunicación. Él está en reuniones toda la mañana. Papá, necesito que llames al banco ahora mismo. Arregla esto, por favor. La desesperación en su voz era palpable. Por primera vez desde que envió ese cruel correo electrónico, Natalia necesitaba a su padre. No su dinero. Bueno, en realidad exactamente su dinero. Pero necesitaba que él resolviera su problema. Natalia, creo que hay algo que deberías saber. ¿Qué, papá? Solo llama al banco. Podemos hablar más tarde. Papá ha cancelado la carta de crédito. Silencio. Silencio absoluto y completo. ¿Qué? Su voz era apenas un susurro. Revoqué la garantía de pago. Los proveedores han sido notificados de que no vendrán más pagos de mí. Tú no puedes hacer eso. La boda es en 2 semanas. Puedo y lo hice. ¿Pero por qué, papá? Esta es mi boda, lo prometiste. Prometí pagar por una boda a la que estaba invitado a asistir. Me desinvitaste, ¿recuerdas? Me dijiste que era demasiado vergonzoso para tu nueva familia. Eso no es... Podemos arreglar eso. ¿Puedes venir, papá? Por favor, tienes que arreglar esto. Interesante lo rápido que cambió su posición cuando el dinero estaba involucrado. Natalia, la decisión es final. Esto es por Laura, ¿verdad? Su voz se volvió aguda, desesperada. Estás eligiendo a esa mujer sobre tu propia hija. Esto no tiene nada que ver con Laura. Esto se trata de respeto. ¡Respeto! Soy tu hija. Sí, lo eres. Y me dijiste que no era lo suficientemente sofisticado para presenciar tu boda. Me redujiste a un espectador de transmisión en vivo mientras esperabas que financiara tu día perfecto. Podía escucharla llorar. Ahora, la realidad de su situación finalmente se hundía. Jean-Baptiste me va a matar, sollozó. Su familia. Oh, Dios. Su familia va a estar tan enojada. Tenía razón en eso. La siguiente llamada llegó el viernes por la tarde. Esta vez, la voz de Natalia estaba hueca, derrotada. Se acabó, dijo simplemente. ¿Qué se acabó? Todo, el compromiso, la boda. La madre de Jean-Baptiste convocó una reunión familiar de emergencia ayer. Dijo que mi familia ha demostrado ser poco confiable y financieramente inestable. Están cancelando la boda.
Sentí un momento de sorpresa. Había esperado consecuencias, pero no tan rápidas o completas. ¿Y Jean-Baptiste? Dijo que no puede casarse en una familia que avergüenza a sus parientes. Dijo que los humillaste retirando la financiación en el último minuto. Su risa fue amarga. Gracioso como es tu culpa, no la mía. ¿Qué pasa con el dinero que tienes ahorrado? $8,000, papá. Tengo $8,000. El castillo solo cuesta 85,000. Viví de tu generosidad durante tanto tiempo. Nunca aprendí a ahorrar adecuadamente. La admisión colgó entre nosotros como una confesión. Jean-Baptiste devolvió el anillo ayer. Continuó, su voz plana. Por mensajero, ni siquiera pudo enfrentarme. Su madre envió una nota diciendo que la familia Moreau no puede asociarse con personas de carácter y fiabilidad cuestionables. Lamento que terminara de esta manera, Natalia. ¿Lo sientes? Porque obtuviste exactamente lo que querías. Destruiste mi boda, mi compromiso, mi futuro. No destruí nada. Simplemente dejé de pagar por mi propia exclusión. La línea se quedó en silencio por un largo momento. Te odio, susurró. Luego colgó. Dejé el teléfono y miré por la ventana de mi oficina. En menos de una semana, Natalia había perdido su boda, su prometido y sus ilusiones sobre el apoyo financiero incondicional. Había aprendido que las acciones tienen consecuencias. Era una lección con 12 años de retraso. Las consecuencias fueron rápidas y despiadadas. A los pocos días de que se cancelara el compromiso de Natalia, mi teléfono comenzó a sonar con llamadas de la familia extendida. La noticia viajó rápido. Una boda cancelada, un compromiso roto y la hija que había excluido a su propio padre. Mi hermana Margarita llamó primero. Alejandro, escuché sobre la boda de Natalia. ¿Qué pasó? Le di los hechos. Natalia me había desinvitado debido a las barreras del idioma. Yo había retirado el apoyo financiero. La boda colapsó. ¿Te desinvitó de la boda de tu propia hija? La voz de Margarita se elevó con incredulidad. Después de todo lo que has hecho por ella, ¿eso es correcto? Bien por ti por enfrentarla. Esa chica ha sido malcriada desde que Isabel murió. Siguieron conversaciones similares con primos, tías y amigos de la familia. La reacción universal fue conmoción por el comportamiento de Natalia y apoyo a mi decisión. Las invitaciones de vacaciones que normalmente incluirían a Natalia dejaron de llegar silenciosamente. Las reuniones familiares continuaron sin ella. La vida profesional de Natalia también comenzó a agrietarse. La industria de la traducción en nuestra ciudad era más pequeña de lo que la gente pensaba, y la palabra de inestabilidad familiar se extendió entre los clientes corporativos. Mi socio comercial Roberto Martínez lo mencionó casualmente. Alejandro, escuchamos que había problemas personales afectando la fiabilidad de Natalia. Estamos reconsiderando nuestro contrato con su firma. ¿Qué tipo de problemas? Drama familiar afectando compromisos profesionales. Los clientes están nerviosos por la inestabilidad. No la defendí. Natalia había tomado sus decisiones. La realidad financiera golpeó más fuerte. Natalia había vivido tan cómodamente de mis subsidios que nunca había aprendido a presupuestar adecuadamente. El alquiler de su apartamento solo era de $2,800 mensuales, manejable cuando papá cubría silenciosamente la mitad. Imposible con solo ingresos de traductora. 2 semanas después de nuestra última conversación, Natalia apareció en el edificio de mi oficina. Seguridad llamó. Estaba en el vestíbulo pidiendo verme. Dígale que no estoy disponible. Dice que es urgente, señor Alejandro. Emergencia familiar. Dígale que haga una cita a través de los canales adecuados. Esa noche apareció en mi casa, sentada en mis escalones delanteros durante 2 horas. Me quedé en casa de Laura esa noche. Los correos electrónicos desesperados comenzaron a llegar diariamente. Papá, por favor llámame. Sé que cometí errores, pero somos familia. Estoy perdiendo clientes debido a esta situación. No puedo pagar mi apartamento más. Necesito ayuda. Siento lo de la invitación a la boda. Estaba equivocada.
Cada correo electrónico revelaba su situación deteriorada. La joven con derechos, que había excluido casualmente a su padre, estaba descubriendo la vida sin su red de seguridad financiera. Pero los correos electrónicos manipuladores me molestaban más. Mamá querría que resolviéramos esto. Estás destruyendo nuestra familia por un error. Laura te ha envenenado contra tu propia hija. Estos intentos de usar la memoria de Isabel como arma y culpar a Laura solo fortalecieron mi resolución. Natalia todavía no entendía que esto se trataba de su comportamiento, no de influencias externas. El intento final llegó 3 semanas después del colapso. Natalia me acorraló en el estacionamiento de mi oficina. «Papá, por favor, estoy desesperada». Se veía demacrada, cansada, usando ropa vieja en lugar de trajes caros. «Perdí 3 clientes importantes esta semana. No puedo pagar el alquiler, no puedo pagar la comida. Sé que te lastimé, pero soy tu hija. Sí, eres mi hija. Y te crié para tratar a las personas con respeto y gratitud. Elegiste no hacer ninguna de las dos. Me equivoqué sobre la boda, lo admito, pero este castigo ha ido demasiado lejos. Esto no es un castigo, Natalia. Estas son consecuencias. Hay una diferencia». «¿Cuál es la diferencia?» «El castigo es algo que yo te hago a ti. Las consecuencias son algo que tú te haces a ti misma». Me miró fijamente, con lágrimas corriendo. «Así que eso es todo. Solo vas a dejar que lo pierda todo. Ya perdiste todo lo que importaba. El resto es solo dinero y conveniencia». Me alejé, dejándola en el estacionamiento. Mientras conducía a casa, no sentí satisfacción en su sufrimiento, pero tampoco culpa. Natalia estaba aprendiendo lo que realmente costaba la independencia, y era una lección con 12 años de retraso. La hija que se ganaba la vida uniendo brechas culturales había quemado el puente más importante de todos, el que la conectaba con el padre que había hecho todo posible. 6 meses después, me desperté con el sonido de los pájaros cantando fuera de la ventana de mi dormitorio. La luz de la mañana se sentía diferente de alguna manera, más suave, más pacífica. A los 58 años, había aprendido que la verdadera satisfacción no proviene de evitar decisiones difíciles, sino de tomar las correctas, incluso cuando duelen. Natalia y yo no habíamos hablado desde esa confrontación en el estacionamiento. A través de la red familiar, había escuchado que se había mudado a un apartamento más pequeño al otro lado de la ciudad, reconstruyendo lentamente su base de clientes, y había tomado un trabajo de medio tiempo en un centro de aprendizaje de idiomas para llegar a fin de mes. Estaba aprendiendo lo que realmente significaba la independencia financiera, de la manera difícil, pero tal vez la única manera que se mantendría. No sentí satisfacción en sus luchas, pero tampoco culpa. Bueno, eso no era completamente cierto. Tarde en la noche, cuando la casa estaba tranquila, a veces me preguntaba si le había fallado de una manera diferente años atrás. Tal vez la había malcriado demasiado después de que Isabel murió, dejando que la culpa por la muerte de su madre me convirtiera en un pusilánime en lugar de un padre. Tal vez si hubiera establecido límites antes, enseñándole gratitud y respeto cuando era más joven, nada de esto habría sucedido. Pero insistir en los errores del pasado no cambiaría nada. Natalia tenía 29 años, la edad suficiente para entender que las acciones tienen consecuencias, la edad suficiente para aprender de ellas. Laura y yo nos habíamos acercado más a través de todo esto. Ella nunca sugirió una vez que me reconciliara con Natalia. Nunca me presionó para arreglar la relación. En cambio, simplemente había apoyado mi decisión de mantener los límites. Esa contención, ese respeto por mis elecciones significaba todo para mí. «Eres diferente ahora», me dijo una noche mientras nos sentábamos en el porche trasero, viendo la puesta de sol pintar las montañas de oro. «Más estable, como si hubieras encontrado algo que habías perdido». Tenía razón. Había encontrado algo. Mi autorrespeto. Durante 12 años después de la muerte de Isabel, había confundido el amor con permitir, la generosidad equivocada con una buena crianza.
Había tenido tanto miedo de perder a Natalia, que nunca había exigido que me tratara con dignidad humana básica. El negocio estaba prosperando. Sin el drenaje constante de las emergencias y necesidades urgentes de Natalia, había podido concentrarme en hacer crecer mi práctica de consultoría. Los clientes respetaban la forma en que había manejado mi situación personal. Se había corrido la voz sobre mi postura de principios, y en realidad, había mejorado mi reputación profesional. Fernando pasaba por la oficina regularmente, y él también había notado el cambio. «¿Sabes lo que admiro de lo que hiciste?», dijo durante una de nuestras reuniones de almuerzo. «No lo hiciste con ira, lo hiciste con dignidad. Esa es la diferencia entre venganza y justicia». Tenía razón. Esto nunca se había tratado de lastimar a Natalia. Se había tratado de enseñarle que el respeto no es opcional, que el amor no significa aceptar el abuso, y que el apoyo financiero viene con la expectativa de decencia humana básica. La familia extendida se había unido en torno a mi decisión por completo. Las reuniones de vacaciones eran en realidad más pacíficas sin el drama y la actitud de derechos de Natalia. Mi hermana Margarita lo había dicho mejor. «Alejandro, no perdiste una hija. Dejaste de permitir a alguien que te estaba usando». A veces me preguntaba si Natalia había aprendido algo de esta experiencia. Esperaba que lo hubiera hecho, pero no podía controlar eso. Solo podía controlar mis propias elecciones, mis propios límites, mi propio autorrespeto. La gente a menudo preguntaba si la extrañaba. La respuesta honesta era complicada. Extrañaba a la hija que había criado, la niña que solía practicar francés en nuestra mesa de cocina. Pero no extrañaba a la joven con derechos que me había tratado como una cuenta bancaria con piernas. Si Natalia alguna vez cambiaba genuinamente, si alguna vez desarrollaba gratitud real, respeto real, comprensión real de lo que había hecho, tal vez podríamos tener una relación de nuevo algún día. Pero tendría que ser en términos de respeto mutuo, no de dependencia financiera. Mientras me sentaba en mi estudio esa noche, mirando la fotografía de Isabel, sentí algo que no había experimentado en años: paz completa con mis decisiones. No había destruido la boda de mi hija, simplemente había dejado de pagar por mi propia exclusión. A veces lo más amoroso que puedes hacer es dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus elecciones. Y a veces la lección más importante que un padre puede enseñar es que el respeto no es negociable. Ni siquiera de la familia. Especialmente no de la familia. No tienes que quemarte para mantener a otros calientes. A veces la vida nos enseña las lecciones más difíciles a través de las personas que más amamos. La historia de Alejandro nos recuerda que el verdadero amor a veces significa establecer límites incluso con la familia. Como dice el dicho, quien escatima la vara odia a su hijo, pero quien lo ama se esmera en corregirlo. Dios nos da sabiduría para saber cuándo la generosidad se convierte en permitir, cuándo la amabilidad se convierte en debilidad. Esta historia de traición no se trata solo de un padre y una hija. Se trata de la lucha universal entre el amor incondicional y el respeto condicional. Al igual que muchas historias de abuelos transmitidas de generación en generación, conlleva una sabiduría atemporal sobre la dignidad y la autoestima. Nuestros abuelos entendían algo que hemos olvidado. El respeto no es negociable, ni siquiera de aquellos por los que hemos sacrificado todo. En historias de traición como esta, vemos cómo la manipulación financiera puede destruir los lazos más sagrados. Pero también vemos redención, no a través de la reconciliación, sino a través del autorrespeto. Dios no nos llama a ser felpudos, nos llama a amar sabiamente. Como enseñan las Escrituras, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Las historias de abuelos más profundas a menudo terminan no con reuniones felices, sino con una paz ganada con esfuerzo. Alejandro aprendió lo que su propio abuelo sabía. No tienes que quemarte para mantener a otros calientes. A veces lo más amoroso que puedes hacer es dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus elecciones.
Dios bendice a aquellos que eligen la dignidad sobre la desesperación, los límites sobre el permitir. ¿Cuál es tu opinión sobre la decisión de Alejandro? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la lealtad familiar y el autorrespeto? Comparte tus pensamientos abajo. Presiona ese botón de suscripción para más historias poderosas. Y déjanos saber. ¿Tenía razón al cancelar la financiación de la boda?